unos días de que empiezan las posadas, quiero revisitar este tema que ya lo hablamos en el podcast, pero no quiero dejarlo pasar aquí en el canal. Así que si tú quieres saber cuál es el origen y por qué festejamos las posadas en México, quédate, enciende las luces navideñas, tráete tu ponche bien caliente y vámonos a este viaje. Bienvenido a Estación Navidad. Las posadas, aunque son mayormente conocidas y festejadas en México, también se realizan en otros países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Son del 16 hasta el 24 de diciembre. Se inicia por caminar de casa en casa pidiendo posada. Esto viene en una letanía que muchos han de recordar porque es un cuadernillo que literalmente se llama Las Posadas y en cada una de las páginas nos muestran lo que tenemos que ir diciendo. Viene el cántico de los de la entrada, o sea, los que van a recibir a los pastores, y los que están afuera, que son los que están pidiendo posada. Cada uno tiene un momento, tiene un ritmo y tiene una razón de ser, porque se va cantando. De inicio se pide posada porque María viene embarazada de Jesús y ya no puede estar caminando en ese estado. Finalmente, cuando llegan a una posada buena, en el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no debo abrir, no sea algún tunante, no seas inhumano, denos caridad, que el Dios de los cielos os lo premiará. Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado os voy a palear. Mi esposa es María, es reina del cielo y madre va a ser del divino verbo. Eres tú, José, tu esposa es María, entre peregrinos no los conocía. Dios pague, señores, vuestra caridad y os colme el cielo de felicidad. Dichosa la casa que alberga este día a la Virgen pura, la hermosa María. es cuando lo reciben y es cuando toda la gente junto con los peregrinos entran a estas casas. Santos peregrinos, reciban este licor, llamen sobre la morada, os la doy del corazón. Y ahí es donde se reparte comida. Por lo general son antojitos mexicanos. Lo que a mí me ha tocado que den son tamales, pambazos, tostadas, flautas, ese tipo de cosas, pero también hay lugares donde me han dado hotcakes, donde me han dado tortas, sándwiches, y a veces también te dan ponche, atole, café y té. O sea, todo esto depende de la gente, todo depende de quién sea el que está realizando la posada. Las posadas que yo viví de niña eran como tipo comunales porque no las hacía una sola familia, sino
sino que se repartían entre 3 o 4 casas, a veces más. Se hacía una división de tareas. Unos ponían las piñatas, otros ponían la comida, otros las bebidas y así, ¿no? También se reza, pero esto depende mucho de lugar en lugar, porque en Ciudad de México, las que yo he vivido, se reza muy poquito, o sea, solamente un par de Padres Nuestros, alguna Ave María y nada más. El rezo es muy rapidito, son unos máximos 5 o 10 minutos, pero las posadas que yo viví en Querétaro sí son muy largas, se camina más y pues creo, porque no soy muy conocedora de esto, se reza un rosario completo. La verdad es que no sé por qué, ellos siempre lo han hecho así. Me gustaría saber cómo se realizan donde tú vives y las que tú has hecho. Luego de todo esto ya se repartió la comida o a veces empezamos con la piñata. Se cuelga, se forma a los niños por estaturas y comienzan a pegarle. ¿Cuántas piñatas? Esto igual depende de la persona que esté realizando la posada, pero mínimo son 2 o 3. Entonces, hay veces que durante esto que los niños le están pegando a la piñata empiezan a repartir la comida, si no es que se repartió en el rosario. Hay ocasiones donde durante los rezos se dieron bebidas y durante las piñatas ya se da la comida en sí. Esto depende mucho de lugar en lugar, la organización y quien lo esté realizando. Entonces, pues como que no es un protocolo estricto. Y aunque yo les estoy diciendo que hay rezos y que están los peregrinos y que hablamos de María y de José, yo sé que parece únicamente algo católico, pero no es así, ya que en Navidad Prehispánica yo les comenté que todo esto viene de las fiestas del Paquetzali, donde se festejaba la llegada, el nacimiento de Huitzilopochtli y coincide justamente con estas fechas. No exactamente, pero sí ronda en estas fechas y básicamente se daba lo mismo porque se repartía fruta, se repartía comida, a los niños se les regalaban algunas figurillas y se deseaba lo mejor para todos. Pues básicamente es lo mismo, nada más que aquí eran los Panquetzalistli y en lugar de Jesús era Huitzilopochtli. Estas fiestas iban del 6 al 26 de diciembre. Antes de todo esto, antes de la posada, como se las conté, había algo llamado misas de aguinaldo. Esto ya se los había platicado, pero quiero regresar a contarles que esto fue parte de la conquista y evangelización de México. No es algo malo, porque yo sé que pasaron muchas desgracias, yo sé que pues perdimos a muchos de nuestros indígenas en estas batallas, pero esto ya fue mucho tiempo después. En estas misas pues se tenía misa tal cual, que recuerden, como platiqué en Navidad Prehispánica, se hacía fuera de las iglesias, pero el famoso aguinaldo eran dulces y frutas que se repartían en la iglesia como un atractivo, un incentivo a que la gente fuera a la misa. Entonces, el aguinaldo que todos obtenemos al final de las posadas el día de hoy viene desde esos días. Estas misas se le atribuyen al fraile Diego Zoira, quien pidió al Papa Sixto V poder celebrar 9 misas, además de la misa de gallo, que es para celebrar la Navidad. Pidió una indulgencia para que le dejaran hacer esto como parte de la evangelización. Y a pesar de que se realizaban estas misas previas a la de Navidad, no fue hasta el siglo XVIII que esto tomó fuerza, hasta que llegó a los barrios más unidos. Fue cuando pudo tener su boom, su popularidad, y comenzamos a vivir las posadas como lo vemos el día de hoy. Algunas de las diferencias que pues obviamente tuvo que haber es que ya no se tocaba música sacra, ya no era una misa, y se empezó a modificar por cantos populares, que si ya escucharon mi episodio de villancicos saben que estos cantos populares también son villancicos, porque los villancicos son canciones que cantan los villanos, o sea, los habitantes de las villas. Entonces aquí las canciones populares son nuestros villancicos. ¿Qué lugar fue el primer lugar en tener una posada en forma? Es Acolman. Acolman también tiene en estas fechas su feria de la piñata, y esto no es nada raro, ya que ahí fue la primer posada celebrada como lo hacemos el día de hoy, porque fue cuando dejó de ser, como les digo, una misa, algo sacro, para poder ser algo más festivo, porque se le incluyeron los cantos populares que ya les mencioné, además de cohetes, bengalas, más dulces, regalitos, los aguinaldos como hoy lo sabemos
Algunos también le atribuyen el uso de silbatos que actualmente ya no son tan conocidos, pero antes en las bolsitas de aguinaldos venía un silbatito que tenías tú que chiflar. Traías lo bueno, espantabas lo malo con este silbato. Esto todavía se hace en los pueblos. Desconozco si en Ciudad de México todavía se hace en algún lado, porque en los lugares que yo conozco ya no se hace. Aunque si esto viene de la iglesia, en realidad estas misas no tenían un significado tal cual, simplemente fueron algo para que aceptaran la idea de un Jesús y acoplarse a las ideas que ya se tenía en México indígena. Con el paso del tiempo, la iglesia le ha dado algunas interpretaciones y significados a cada una de estas posadas, que si me lo permiten, aunque yo no profeso la fe católica, sí me parece interesante, me parece muy bueno y muy de acuerdo a las festividades, los significados que le dan. Les cuento. La primera posada representa la humildad, la 2 fortaleza, la 3 desapego, la 4 caridad, la 5 confianza, la 6 justicia, la 7 pureza, la 8 alegría y finalmente la 9 es generosidad. Entonces, si tú te das cuenta, todas estas cosas son valores, son cosas que uno profesa en estas fechas. Entonces se me hace muy bonito porque, como ya les conté en los episodios de Samhain y de Yule, estos mismos sentimientos se tenían en Europa, esto mismo se hacía para la llegada de Huitzilopochtli. Entonces estamos festejando lo mismo, es lo que yo les digo, no necesita ser de ninguna fe porque finalmente son lo mismo, solamente que con diferentes nombres. Entonces vamos a celebrar, hagámonos partícipes de estos nobles sentimientos, no le pongamos etiquetas, no digamos que son cristianos, no digamos que son católicos, simplemente profésenlo, háganlo porque son cosas buenas, que es lo que hace al ser humano. Y aunque ahora cualquier fiesta decembrina se hace llamar posada, tenemos que recordar que tiene un sentido la posada. El punto es juntarse con la gente. Si quieres, debe de haber la piñata porque es un símbolo de destrucción de todo lo malo. Muchos dicen que son los 7 pecados capitales en la piñata, porque es 7 picos, pero velo como el esfuerzo que tú tienes que hacer para poder romper todo aquello que te hace mal y poder recibir las bendiciones que en este caso sean el puro. No perdamos de vista este tipo de cosas, continuemos haciéndolo y ya si al final se quieren emborrachar con puro adulto, lo pueden hacer, pero no le llamen a cualquier fiesta posada, llámenlo fiesta decembrina, llamada decembrina, yo que sé, pero las posadas sí tienen una razón de ser. Renueven esos valores, esas formas de ser generosos, de dar, de desear la abundancia, porque recuerden lo que yo les platicaba, en la Navidad Godín, en la 1, en el podcast. Antes se regalaban cosas abundantes porque era una manera de desearte a ti mismo abundancia. Entonces sigamos con esto, diviértanse mucho, diviértanse seguros, por favor, eviten echarle caña a las piñatas porque duele mucho, disfruten todas las fechas. Si tienen alguna posada y me toman foto, video, por favor etiquétenme, voy a estar compartiendo todo lo que me llegue y felices fiestas, feliz Navidad, disfruten, no juzguen y nos vemos en el próximo episodio. Hoy se quedan las luces prendidas, pues vámonos preparando para la posada.